Vamos ya mismo a Casa Rosada. Allí está hablando Nicolás Massot, Marcelo Peláez en el móvil. Marce, adelante. Y algo más importante todavía, que viene siendo una deuda histórica con los monotributistas y los autónomos, que es que eso quede empalmado, ¿no? Que los monotributistas tengan mayor escala y obviamente va a aumentar el monotributo para que sea bastante ecuánime lo que termina pagando un monotributista, un autónomo, un trabajador en relación de dependencia, que es una deuda histórica. Se producían muchas distorsiones. También hubo un pedido importante de todo el bloque, como lo venimos haciendo públicamente desde hace meses, de incluir la modernización laboral para que verdaderamente haya algo expansivo en términos de empleo y que terminemos con la industria del juicio y esa detracción a la toma de empleo. Bueno, no es el capítulo laboral, es una modernización laboral que se está trabajando desde hace tiempo. El gobierno tiene su propuesta, varios bloques tenemos otra, pero le hemos planteado que queremos que se incluya. Que se incluya eso, que se aumenta el mínimo de ganancias. Esperá que termino el tercer tema importante, es que se incluya un premio al buen contribuyente en el blanqueo, en la moratoria, no solamente para personas físicas, sino también para empresas. De manera que no saldemos una injusticia, como siempre ocurre, de que el incumplidor termina teniendo un beneficio y no así los cumplidores. Estas tres cosas me parece que son muy relevantes. ¿Eso cuál va a ser? Bueno, lo estamos discutiendo, pero va a ser sensiblemente superior al que viene trascendiendo. O sea, queda confirmado. Bueno, es parte, no voy a ser, tengo que ser responsable, es algo que se está discutiendo, no solamente con el oficialismo, sino que se tiene que discutir en las comisiones. Pero la buena noticia es que va a ser sensiblemente más alto de lo que se viene discutiendo. ¿Cuándo se va a presentar la ley bases? ¿Cuáles son los plazos? Esta semana. ¿Las alícuotas en cuánto arrancarían? Las alícuotas ya es el proyecto que envió el gobierno. La primera alícuota sería 5% y empezaría incremental. Diputado, gracias. Temas facultades delegadas, privatizaciones, eran algunos de los temas que había... Bueno, la palabra eso de también se conversó y Miguel Ángel Pichetto ahora. Llegar algunas sugerencias y repito, hay buena predisposición. Me acompaña acá el diputado Randazzo y también el diputado López Murphy. Podrían preguntarle también a eso. No, creo que otro de los temas que nosotros quisimos plantear al gobierno es la eliminación definitiva de las comisiones que paga por los seguros, por las pólizas de seguro que hace el Estado entre mismos organismos del Estado. Y por supuesto que hubo un compromiso de eliminación de ese tipo de comisiones que pagan, digamos, organismos que son asegurados con Nación Seguro sin ningún tipo de sentido. Respecto de las empresas estatales a privatizar, ¿se habló de la lista? No se habló de la lista, se habló en términos generales y bueno, vamos a seguir charlando, vamos a ver mañana cuando se envíe el proyecto y seguramente habrá cosas para corregir. Coparticipación del impuesto país y del impuesto al cheque, de eso. No se habló de ese tema. Se habló de eso. Lo que se coparticipa siempre es ganancias o ingresos. La reunión fue muy larga, fue una reunión informativa. Los técnicos del gobierno hicieron sus observaciones, nosotros hicimos las nuestras, algunas son sustanciales, van a estudiar las cuestiones que observamos, nosotros vamos a estudiar el proyecto definitivo que nos van a enviar mañana. ¿Mañana lo reciben mañana? Chicos, nos vamos. ¿Están los votos, diputado? ¿Están los votos entonces para que salga? Bueno, a ver, me parece que acá hay un tema central del cual nos vamos a ocupar nosotros también porque se desprende de las declaraciones tanto de López Murphy como de Miguel Ángel Pichetto como de Nicolás Massot. En el centro de las discusiones y negociaciones del gobierno con la oposición, en este caso con la oposición dialoguista, está el proyecto de ganancias. Sí, claro. Que genera mucho ruido. Que genera mucho ruido. A ver, ¿cuál es el ruido? ¿Me cuentan, Adri? Cuéntenme el ruido. ¿El ruido tiene que ver con el piso? ¿El ruido tiene que ver con algo filosófico en torno a ganancias? No, el ruido tiene que ver con un umbral que el gobierno quería fijar muy bajo, en 1.200.000, que ahora lo están subiendo, y que si aplicase ese umbral y no es suficientemente alto, profundizás la recesión. Con lo cual, quien puede gastar un peso va a dejar de poder gastarlo. Se va a frenar mucho más la economía. Entonces, el piso para mí, desde mi punto de vista, y hay provincias que lo resisten, la del sur, porque ahí los sueldos son mayores. Perdón, Sofi, enseguida Sí, claro. quiero tu reflexión al respecto, pero no quiero dejar de darle el cierre y que añada información sobre este tema a quien está trabajando allí en Casa Rosada, Marce Peláez. ¿Cómo estás, Marce? Hola Carolina, para acoplar a todo lo que ustedes venían mencionando, ya hubo
algunos comentarios que anticiparon esta reunión hechos por el propio ministro del Interior en las últimas horas, quien había dicho que el rango posible podría oscilar entre 1.500.000 y 2 millones de pesos. Fueron más precisos otros de los legisladores que estuvieron participando de esta reunión, que ese rango posible podría estar más direccionado entre 1.600.000 y 1.800.000 pesos. Alegan algunos en el gobierno que si la base de cálculo para el mínimo no imponible podría partir de ese monto, aquellos que tributen el 5% como escala mínima podrían estar pagando alrededor de 20.000 pesos mensuales sin retroactividad alguna, ni del último trimestre del año pasado, como había quedado a partir de la modificación que había hecho el masismo meses atrás, y sin retroactividad del primer cuatrimestre del año. De ahí el apuro del gobierno para que esta ley tenga entrada en las comisiones el 17 y que sea tratado el 24 de abril en el recinto de la Cámara Baja, de modo de dar una semana más para el tratamiento en el Senado de la Nación. En suma, si el gobierno logra reunir los votos, 23 en total de Hacemos Coalición Federal, más los votos de los radicales, guiados por sus propios gobernadores, más los 37 votos del PRO, más los 38 eventuales de los libertarios, con ese esquema se estaría aproximando y mucho al mínimo que necesita, primero, para sentar a los legisladores en las bancas de modo de dar quórum para el arranque de la sesión y luego asegurarse los votos en el recinto de la Cámara Baja. Por ahí va el paquete que quiere imponer el gobierno, por un lado con ganancias y por otro con la ley bases con relación a las modificaciones eventuales que plantearon los legisladores de Hacemos Coalición Federal. En suma, mañana estarían ingresando por la Cámara de Diputados estos proyectos de ley y allí ya tendríamos mayores precisiones. Bueno, Marce, es muy importante todo el detalle que das. Sofi, te quiero preguntar, a ver, tiene gusto a poco un piso de 1.600.000, 1.800.000. Mejor que un piso de 1.200.000 que era el que se conversaba días atrás, ¿no? Lógico. Yo quiero aclarar algo más desde la teoría. No sé qué están negociando en términos de escalas, ¿no? En el gobierno. Porque no es tanto en realidad el piso de ganancias o mínimo no imponible. El problema en la Argentina era el Frankenstein que teníamos por la inflación y por la no actualización de las escalas. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente no quería trabajar una hora extra, mucha gente no quería ascender de puesto porque decía, no, yo me quedo acá, quietito en mi lugar, porque si yo me muevo un poquitito, pago, se entiende, pago más de ganancias y gano menos. El problema en la Argentina... Era un problema de diseño tributario, totalmente. ¿Por qué? Porque el impuesto a los ingresos, por más que no les guste que yo diga esto, porque cada vez que lo digo me llueven mensajes, Caro, no te das una idea. El impuesto a los ingresos, saquemos la palabra ganancias, porque tal vez embarra la discusión política, existe en el mundo. Otra cosa es si Milei antes estaba en contra y ahora a favor, lo que sea, no importa, no es una apreciación política lo que estoy haciendo, es una apreciación técnica. El impuesto a los ingresos existe en el mundo. ¿Cuánto se empieza a pagar, por ejemplo, en Estados Unidos? A partir de los $1.000. Pero ¿cuánto pagás? Un porcentaje chiquitito de tu salario, no un 35% como pasaba acá en la Argentina, que la gente pagaba de la nada un 30%. Un porcentaje muy pequeño y sobre los $1.000. Exacto. En cambio acá, cuando nosotros hablamos de el umbral o esa línea de impuesto a las ganancias, suponete que se fija 1.700.000. Vamos a tomar un número. Sí. Dale, porque es más o menos lo que se habla, Adri. Sí. Está bien. Van a pagar ganancias quienes ganan encima de esa línea, pero no pagan ganancias sobre el 1.700.000, de ahí para arriba. Pagan ganancias desde un piso más bajo. Es decir, el impuesto, una vez que vos entraste, 1.700.000 es la red. Te atrapan en la red, pero después pagás desde un piso mucho más bajo, porque la línea de ganancias no es el piso del impuesto a las ganancias, son dos montos distintos. Entonces hay que verlo escrito. Es un problema, por eso les digo. Es un problema de diseño. Es un problema de diseño tributario, totalmente, totalmente. Bueno, y mientras tanto me parece que hay otras discusiones y otras demandas, y calculo que también la oposición y sobre todo los gobernadores van a estar preocupados por la narrativa, porque quieras o no, vos vas a restituir algo que sacaste, que es probablemente en política de las cosas
más indeseables que puede llegar a ser. Hay que asumir responsabilidad que no fue solamente Massa. Massa lo impulsó. Bueno, ahí... Milei lo votó. Exacto. Entonces, bueno, fue una movida electoralista, salió como salió. Lo que me pregunto, Adri, es por eso. Hay uno que no votó, que votó en contra. Randazzo. Está bien. Algunos diputados del bloque de Pichetto no querían derogar el impuesto a las ganancias. Decía, hay que mantenerlo, pero rediseñarlo. Y Milei votó con Massa para derogarlo. Perfecto. Lo que quiero decir es, vos ahora tenés un escenario donde tenés que hacer esto. Ahora me pregunto, ¿cuál va a ser la narrativa, el relato en torno a la necesidad de restituir esta categoría de ganancias? ¿El relato va a ser, esto lo piden los gobernadores porque les bajó la recaudación? Tal cual. ¿O va a ser, nos equivocamos, este es un impuesto que necesitamos porque... A los gobernadores no les gusta que digan eso, claro. Por eso te digo, parte de la negociación va a ser la narrativa. Los gobernadores, y los gobernadores no quieren esa narrativa. Claro. Bueno, por eso digo. Te van a decir, no, yo pedí que coparticipáramos impuesto al cheque, yo pedí otras alternativas, no pedí nunca. Impuesto país, claro. Exactamente, pedí más coparticipación del impuesto país, pedí lo que sea. Ellos decían, yo no quiero quedar embarrado con esto de ganancias. Esto es un tema que si quieren, ¿se acuerdan de esos primeros anuncios de Caputo? El gran anuncio de las medidas, eso que salió el video grabado a la noche, ya estaba en esa tabla el tema de ganancias. Decía en esa tabla de Caputo, restitución del impuesto a las ganancias. O sea, estaba en el plan original esto. No es que salió hace 2 semanas. ¿Y el presidente que votó en contra y ahora vota y ahora no quiere? Claro, porque lo necesita. Entonces, como necesita esa recaudación... A ver, ¿lo tenemos abierto, Nacho? El presidente de la Nación votó en contra de esto. ¿Qué? ¿Y ahora lo va a poner otra vez? Es decir, ¿la narrativa dónde queda, Caro, ahí? No, decir, por eso me pregunto... ¿Cuántos meses pasaron? No, muy poco. Por eso me pregunto... ¿Cuál va a ser cuál va a ser la justificación y la estrategia comunicacional? Entiendo, por lo que he escuchado, que el foco va a estar puesto, al menos por parte del gobierno nacional, en que esto ha sido una demanda de los gobernadores porque necesitan recursos. Ahora, los gobernadores, vos pensá, por ejemplo, en gobernadores de provincias donde la producción agropecuaria es central y donde hay que explicarle al campo que las retenciones no se las sacaron. A pesar de que es un impuesto indeseable y demás, y toda esa discursividad, que las retenciones no siguen. Se las movieron. Ni hay perspectiva alguna de que las retenciones, de que pase algo muy sustancial con las retenciones. Aparte, al menos eso es lo que dice el no campo. podés comparar el impuesto de las ganancias de una persona que trabaja en Santa Cruz, en Chubut, Tierra del Fuego, con una persona que trabaja en Córdoba o en Buenos Aires. Son distintas las economías. Por supuesto, y el costo de vida también. El costo de vida y además los salarios son distintos. Sí. Vos me decís, ponés un impuesto a las ganancias de más de 2,5 millones de pesos y una persona que se dedica al ámbito petrolero o está trabajando en otro tipo de circunstancia en la Patagonia, te alcanza ese sueldo de manera muy fácil. Entonces, no. Hay que ver cómo quedan también las exenciones de ganancias, ¿no? Porque en su momento se acuerdan que horas extra, aguinaldo, no entraban dentro de ganancias, no, Adri, y eso se estaba discutiendo también. Un impuesto que hay que verlo escrito. Exacto. Para ver cuáles son los efectos sobre el bolsillo concreto. Porque uno te puede decir 2 millones, 2,5 millones, no me alcanza. Claro. Pero después si te ponen un límite muy bajo, límites muy bajos... o deducciones, o qué te hacen eliminan las deducciones, terminás estando alcanzado. Aparte te digo, con lo que sigue creciendo la inflación, y hay que ver rápidamente, cada cuánto se actualiza. Claro. ¿Cada cuánto lo actualizás? ¿Cómo y cada cuánto? Porque también puedes decir, lo actualizo según, no sé, el RIPTE, el IPC, que es la inflación, el RIPTE, que son los salarios. Vamos a ver. Además tenés gremios que tienden a tener paritarias muy altas. Los camioneros, bancarios, los bancarios, aceiteros. Los aceiteros, tienen sueldos muy altos. Entonces ellos van a llegar mucho más rápido que cualquier otro trabajador. Bueno, pero algunos de esos gremios son los primeros en decir el salario no es ganancia, ¿no? Por eso este discurso que escuchábamos en respaldo en su momento a la iniciativa de Sergio Massa. Muy bien. Vamos a seguir con este tema. Hay mucho sucediendo en Casa Rosada en este arranque de semana, mucho sucediendo con las reuniones entre el gobierno y los distintos bloques.